Mi nombre es Armin Gómez Barrios, soy doctor en Letras Mexicanas y trabajo aquí en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, como director de Relaciones Públicas y como profesor. Para hacer una creación de personaje yo creo que una de las médulas de la escritura de ficción, de la narrativa de ficción. Pensar sobre quién vamos a escribir. Todo el mundo a nuestro alrededor lo antropomorfizamos, todo le damos valores humanos a lo que nos rodea, entonces a veces hacemos personajes humanizados de animales, de plantas, hasta de objetos. Y por supuesto la creación más importante es hacer un ser humano que tenga existencia narrativa o dramática a la imagen y semejanza de gente que conocemos. Entonces, otra vez actuando como creadores, dando vida por medio del lenguaje escrito a una personalidad, a un carácter. Entonces, es muy interesante porque el personaje pues refleja los vicios y las virtudes humanas, y el poder escribir un personaje original pues lleva tiempo, es difícil, hay que conocer un poquito de psicología por un lado, de etología o las pulsiones animales del ser humano, y por supuesto de toda la parte cultural y que otorga en la región y la época donde vive un determinado personaje, ¿no? Entonces son varios mundos que se conjuntan, por un lado esa fisiología o esa estructura del cerebro, y por otro lado lo que nos da la sociedad, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar. Todo eso, si lo empezamos a conjuntar para crear un personaje, pues puede ser un experimento muy rico. También puede servir de espejo al ser humano, a quien lo lee o a quien presencia la dramatización de una persona, pues le empieza a revelar cosas de su propia naturaleza. Ya está dicho desde el medioevo que hay que conocerse y conocerse a sí mismo para poder llevar una existencia productiva y una vida sana, ¿no? Conocerse a sí mismo es la máxima hermética que pues, nos dicen que tenemos que penetrar en el interior del ser humano y poder hacer ese conocimiento profundo. Y claro, qué mejor poderlo expresar por medio de un personaje. Hay personajes muy célebres que incluso se mimetizan con los actores que los interpretan, o que de pronto los llevamos por dentro, ¿no? Si alguna persona ha leído a García Márquez o Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, por supuesto, sin duda no podrá olvidar algunos personajes, ¿no? Si hablamos de Remedios la Bella en la obra de García Márquez, o si de pronto nos ponemos a pensar en La señorita de Tacna de Vargas Llosa, son casi personas que quisiéramos haber conocido o que pensamos que las conocimos solo por leer un libro. Esos personajes están ahí viven, están contenidos dentro de esas palabras escritas, y también nos abren un mundo porque nos reflejan como personas y nos dicen lo bueno y lo malo de los humanos, que nosotros a veces hacemos caso omiso o pretendemos que no tenemos los defectos o que tenemos muchas más virtudes de las que podemos realmente hacer gala. Y los personajes son mucho más transparentes, son mucho más honestos y nos dicen: sí, yo estoy ahí, te estoy reflejando a ti como persona, y yo no me callo ni mis defectos ni mis virtudes, tú las puedes ver y las puedes evaluar. Y en eso consiste también el placer de la lectura, que de pronto entramos en la vida ajena, en la vida de alguien más, y podemos descubrir sus secretos y penetrar al alma de otros, que nos habla mucho de la propia. Y por supuesto citar también, por ejemplo, Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que es todo un compendio también de traumas y de vicios nacionales, y que no podremos olvidar a las dos Helenas, pues a toda esta galería de personajes de Carlos Fuentes, por poner un ejemplo de un importante autor mexicano, y que seguramente nos servirá de base y de inspiración para crear nuestros propios personajes.